Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este jueves 11 de abril. Iniciamos a nivel nacional. Hoy tenemos varios temas relacionados con la vivienda porque ha habido anuncios importantes del gobierno, pero también varios informes como este que vamos a compartir ahora, que dice que el 76% de los canadienses dice que los precios de las viviendas están fuera de su alcance. Según una encuesta realizada por CIBC, el 76% de los canadienses que no poseen una vivienda afirman que acceder al mercado inmobiliario les parece inalcanzable. El banco dice que la encuesta en línea realizada en febrero encontró que el 70% de los no propietarios citó los mercados sobrevalorados como una de las principales barreras para lograr su objetivo de ser propietario de una vivienda, mientras que el 63% citó la incapacidad de ahorrar para un pago inicial. La encuesta también reveló que el 55% de los no propietarios afirmaron que solo podrían permitirse una nueva vivienda si les llegara una herencia o si se las regalara algún familiar. CIBC afirma que los actuales propietarios de vivienda también se están enfrentando a dificultades al tener que hacer frente a los tipos de interés más altos, y dice el banco que el 51% de los titulares de hipotecas a tipo variable que fueron encuestados también dijeron que han estado recortando en los gastos diarios, mientras que el 21% está poniendo los pagos de suma global a su hipoteca. Por su parte, también el 45% de los propietarios de viviendas con hipotecas a tipo fijo prevén recortar sus gastos cotidianos cuando se renueven sus préstamos en los próximos 2 años. En fin, que este tema está impactando al grueso de los canadienses, ya sean aquellos que ven imposible lograr comprar una vivienda o aquellos que ya la tienen y ahora tienen que lidiar con las altas tasas y las hipotecas. Y en este mismo sentido, hoy el gobierno entonces ha hecho una serie de anuncios. Canadá permitirá hipotecas a 30 años. El gobierno federal anunció hoy una serie de medidas para facilitar que los canadienses puedan ahorrar para una primera vivienda y para calificar a una hipoteca. Entre esas medidas se encuentra ampliar el monto que los primeros compradores pueden retirar de sus RRSP a través del plan de compradores de vivienda e incrementar también el tiempo de amortización de las hipotecas hasta 30 años. Así lo anunció la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland. Canadians purchase their first home. Para ayudar a los canadienses a que puedan comprar su primera casa, hoy estamos anunciando que incrementaremos el límite de retiro para el plan de compradores de vivienda de $35,000 a $60,000 con efectividad al 16 de abril de este año. Esto puede ser combinado con la cuenta libre de impuestos para primeros compradores, lo que le dará a los jóvenes canadienses más herramientas para ahorrar lo que de verdad se necesita para un down payment. Además, con efectividad al 1 de agosto de este año, estaremos permitiendo 30 años de amortización en hipotecas aseguradas para primeros compradores de viviendas que compren viviendas nuevas, y eso incluirá condos y townhouses. Los primeros compradores tendrán ahora 30 años para pagar sus hipotecas en vez de 25. La Asociación Canadiense de Constructores de Viviendas ha estado abogando por periodos de amortización más largos, afirmando que 5 años más haría que las personas pudieran calificar a una hipoteca, que más personas califiquen a una hipoteca, y además estimularía la construcción. Recordamos que el plan para compradores de vivienda es aquel que permite a los canadienses retirar dinero de su plan de ahorro registrado para la jubilación o el RRSP para destinarlo al pago inicial de una primera vivienda
vivienda. Con el anuncio de hoy, casi se duplica el monto que se puede retirar para este fin. Freeland también anunció que las personas que retiren fondos de sus RRSP para una primera vivienda entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de diciembre del 2025 también dispondrán de más tiempo para empezar a reembolsar ese dinero, hasta 5 años en total en lugar de 2. Pero este no es solo un problema de capacidad de compra, sino también de oferta. Y hoy ha salido un estudio que dice que se necesitan construir 1,3 millones de viviendas más en Canadá. El responsable parlamentario del presupuesto afirma que Canadá necesitaría construir 1,3 millones de viviendas adicionales de aquí al 2030 para poder eliminar el déficit de viviendas en el país. El informe recién publicado analiza cuántas viviendas más habría que construir para que la tasa de unidades vacantes de Canadá volviera a la media histórica. El informe de la oficina de Yves Giraud también tiene en cuenta el número de hogares adicionales que se formarían si hubieran suficientes viviendas disponibles, y basándose en esos parámetros, calculó que Canadá necesitaría construir 181,000 viviendas más al año de las que actualmente se están construyendo. El informe no tiene en cuenta los recientes esfuerzos federales para reforzar la oferta de vivienda ni el límite impuesto también a los residentes temporales. Según la Canadian Mortgage and Housing Corp, Canadá necesita construir 3,5 millones de viviendas más de aquí al 2030, bastante más que lo que dice este informe, para poder restablecer la asequibilidad a los niveles que teníamos en el 2003 o el 2004. Giraud afirma que su estimación es mucho más baja que la del Canadian Mortgage porque se fijó únicamente en el cierre de la brecha entre la oferta y la demanda. Y vámonos ahora al Congreso, donde se ha rechazado una ley que haría opcional que los parlamentarios juramenten por el rey. Fracasó en la Cámara de los Comunes un proyecto de ley que buscaba eximir a los parlamentarios de prestar juramento de fidelidad al rey Carlos. Tras rechazar la ley, los diputados monárquicos empezaron a cantar Dios salve el rey en plena Cámara. Veamos ese momento. Yeas pour 113, 113. Nays contre, 197, 197. Je déclare la motion rejetée. El gabinete del primer ministro Justin Trudeau y la mayoría de los diputados liberales y conservadores presentes votaron en contra del proyecto de ley, mientras que los diputados del bloque quebequense y del NDP se unieron a algunos miembros de los dos partidos más grandes, la mayoría de ellos también con sede en Quebec, para votar a favor de la legislación que habría disminuido el papel de Carlos en el Parlamento. El resultado final fue 113 votos a favor de la ley y 197 en contra. La votación mantiene la Constitución de Canadá tal y como estaba redactada originalmente. El artículo 128 exige que todo parlamentario recién elegido o nombrado jure fidelidad y lealtad al monarca reinante. Según el documento fundacional de Canadá, un miembro no puede asumir legalmente su escaño en el Parlamento hasta que haya prestado ese juramento. Y siguiendo en el Parlamento, el NDP ha apoyado una moción de los conservadores que llama a una reunión urgente televisada sobre el impuesto al carbono. Los nuevos demócratas federales respaldaron los llamamientos de los conservadores para que el primer ministro Justin Trudeau participe en una reunión de emergencia televisada sobre los precios del carbono con los premiers de todo Canadá. El precio federal del carbono no es el todo de la política climática y los nuevos demócratas están abiertos a planes alternativos presentados por los premiers. Así lo dijo en el día de ayer la crítica de medio ambiente del NDP, Laurel Collins. Collins acusó al gobierno liberal de utilizar el clima como una cuña política y dijo que una reunión ayudaría a unir a los canadienses y a suscitar nuevas ideas.
Recordamos que Poilievre había presentado una moción que pedía a Trudeau que mantuviera una reunión televisada con los premiers. El miércoles se aprobó una versión modificada de esa moción que pide que se reconozca que el precio del carbono está provocando un debate en el país. La moción conservadora no vinculante exige que Trudeau se siente con los líderes provinciales y territoriales en un plazo de 5 semanas. La moción fue aprobada el miércoles en la Cámara de los Comunes con el apoyo tanto de los Nuevos Demócratas como del Bloc Québécois. Los diputados liberales se opusieron. Trudeau tiene la responsabilidad de escuchar a los premiers de Canadá sobre la miseria que su impuesto sobre el carbono está causando a los canadienses, así lo dijo el Partido Conservador en una declaración a los medios después de la votación. En esta reunión también debe permitir a las provincias optar por no aplicar el impuesto federal sobre el carbono y buscar otras ideas responsables para reducir las emisiones sin aplicar impuestos, así lo dice el Partido Conservador. Y antes de ir a la pausa, sepan que Toronto podría recibir hasta 45 milímetros de lluvia entre hoy y mañana. Se ha emitido una declaración meteorológica especial para Toronto que podría registrar hasta 45 milímetros de lluvia para mañana en la mañana. Environment Canada emitió la alerta esta tarde en medio de periodos de fuertes lluvias en la ciudad y en previsión de tormentas eléctricas que se esperan para esta noche. La lluvia se ha extendido por la zona y continuará hasta la noche. Hay riesgos de tormentas eléctricas desde esta tarde hasta entrada la noche, dijo la agencia meteorológica en un comunicado. Las autoridades advierten de que las precipitaciones podrían incluso alcanzar 50 milímetros en algunas zonas por esta tormenta y eso podría provocar inundaciones repentinas y acumulaciones de agua en las carreteras. Se espera que la lluvia disminuya el viernes por la mañana, sin embargo, los vientos del noroeste podrían producir rachas de vientos de hasta 80 kilómetros por hora para el final de la tarde de mañana y para mañana en la noche. Ahora sí hacemos una breve pausa y al volver nos vamos al plano internacional. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un vistazo a las principales informaciones internacionales en el día de hoy. Muere O.J. Simpson. Ha muerto de cáncer a los 76 años la ex estrella del fútbol americano O.J. Simpson, quien fue acusado en el 1994 de asesinar a su ex esposa y a un amigo, escenificando uno de los procesos judiciales más mediáticos de la historia, denominado por la prensa como el juicio del siglo. Simpson fue uno de los mejores y más populares atletas de finales de los años 60 y 70, tras una carrera récord en la NFL con los Buffalo Bills y con los San Francisco 49ers. Ingresó en el Salón de la Fama del fútbol profesional. Simpson convirtió su estrellato futbolístico también en una carrera como presentador deportivo, publicista e incluso actor de Hollywood en algunas películas. Pero todo eso cambió después de que Nicole Brown Simpson y su amigo Ronald Goldman aparecieron fatalmente acuchillados en una escena sangrienta frente a su casa de Los Ángeles el 12 de junio del 1994. La policía señaló a Simpson como el principal sospechoso y el juicio rápidamente captó la atención del país y el mundo, pues se debatía entre si verdaderamente había matado a su ex esposa por celos o si había sido incriminado por la policía por motivos de racismo. El jurado de mayoría negra lo absolvió en un veredicto histórico el 3 de agosto del 1995. Recordemos ese momento que no necesita traducción. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony upon Nicole Brown Simpson, a human being, as charged in count 1 of the information.
Posteriormente, las familias de Goldman y Brown demandaron a Simpson por homicidio culposo ante un tribunal civil y en 1997 un jurado predominantemente blanco de Santa Mónica declaró a Simpson responsable de las dos muertes y lo condenó a pagar $33,5 millones por daños y perjuicios. Pero no fue por esto por lo que Simpson guardó prisión. El 3 de octubre del 2008, 13 años después de su absolución en el juicio por asesinato, fue condenado por un jurado de Las Vegas por cargos que incluían secuestro y robo a mano armada en un incidente que involucraba artículos de memorabilia deportiva valorada en miles de dólares. Simpson cumplió 9 años de prisión y fue liberado bajo fianza en el 2017 y en el día de hoy sus familiares han confirmado su fallecimiento. Y en otra información, México pide que Ecuador sea excluido de la ONU si no se disculpa. El gobierno de México anunció el jueves que ya presentó una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por la incursión policial a su embajada en Quito y pidió además la suspensión del país andino como miembro de las Naciones Unidas si este no se disculpa. Así lo anunció en conferencia de prensa esta mañana la canciller de México, Alicia Bárcena. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. Tercero, juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado judicial para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha Carta de las Naciones Unidas. Recordamos que el 5 de abril la policía ecuatoriana ingresó a la sede diplomática mexicana y capturó al ex vicepresidente Jorge Glass, acusado de corrupción y quien se refugiaba allí desde diciembre. Ante un riesgo de fuga inminente, el gobierno del presidente Daniel Noboa aseguró que solicitó a la legación diplomática que entregara al exfuncionario o que autorizara el ingreso de la policía, lo cual no sucedió. México había concedido recientemente el asilo político a Glass y el allanamiento de su embajada en Quito causó la ruptura de relaciones bilaterales y la condena internacional. El gobierno de Ecuador sostiene que la oferta de asilo de México al ex vicepresidente, declarado culpable de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos gubernamentales, era ilegal y acusó al gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador de abusar de las inmunidades y privilegios diplomáticos. La canciller Bárcena dijo hoy que representantes del gobierno mexicano ya entregaron ante la Corte Internacional de Justicia la solicitud de procedimiento contra Ecuador. Y amigos, ya para finalizar, una empresaria vietnamita fue condenada a pena de muerte. Escuchen este caso. La empresaria inmobiliaria Truong My Lan fue condenada hoy a muerte por un tribunal de la ciudad de Ho Chi Minh, en el sur de Vietnam, en el mayor caso de fraude financiero en la historia de ese país. Así lo informó el medio estatal Vietnamnet. La presidenta de la empresa inmobiliaria Van Thien Path, de 67 años, fue acusada formalmente de fraude por valor de $12.500 millones, casi el 3% del PIB de ese país en el 2022. Lan controló ilegalmente el Saigon Joint Stock Commercial Bank entre el 2012 y el 2022 para permitir 2.500 préstamos que supusieron pérdidas de $27.000 millones para el banco, así lo informó el medio estatal. El tribunal le pidió que indemnizara al banco con $26,9 millones, a pesar de las circunstancias atenuantes, como que era la primera vez que cometía un delito y que además participaba en actividades benéficas. El tribunal atribuyó su dura sentencia, pena de muerte, a la gravedad del caso, afirmando que Lan estaba al frente de una empresa criminal orquestada y sofisticada que tenía graves consecuencias sin posibilidad de recuperar el dinero.
Mientras tanto, también una sobrina suya, directora ejecutiva de la empresa inmobiliaria, fue condenada a 17 años de cárcel por ayudar a su tía. Y ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera en el clima mañana en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto seguirán las lluvias y tendremos temperaturas entre 10 y 5 grados. En Ottawa también hay lluvias pronosticadas, también tormentas eléctricas y temperaturas entre 17 y 3 grados. Lluvias también en Montreal con temperaturas entre 18 y 7 grados. En Vancouver estará nublado durante el día, pero se irá despejando en la tarde y tendremos temperaturas entre 12 y 5 grados, mientras que en Calgary estará soleado con temperaturas entre 15 y 0 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Recuerden que los sábados tenemos horario extendido en Ondas FM, arrancando desde las 6 de la mañana con Despierta TO y desde las 9 con Sábado para Todos con Diana Lora, una servidora, y Fabián Merlo. Así que me despido recordándole a esa comunidad latina, como hago todos los días, que unidos somos más fuertes. Juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575.